una idea que yo planteé en el evento de intelectuales. ¿Se acuerdan de ese polémico evento? Bueno, en esa ocasión yo planteé ideas que voy a repetir en muchos casos, y es precisamente cómo la investigación en Venezuela en términos de la extrema derecha, cómo los tanques de pensamiento de las partes más retrógradas y enemigos de todo pensamiento progresista en Venezuela está siendo financiado por el Estado venezolano y por el gobierno bolivariano en las universidades autónomas, pero también en otras universidades privadas. Si yo tengo que colocar un título a mi ponencia, yo la llamaría soberanía teórica hacia la universidad indisciplinaria, ¿Y por qué coloco yo este título? Y a manera de introducción, nosotros nos vivimos quejando de que los Estados Unidos, los malos estadounidenses, el gobierno de los Estados Unidos no nos quiere vender los benditos cauchos para nuestros F-16, y por eso los F-16 están tirados en el suelo. Nosotros nos las mantenemos llorando porque la barriga verde de la Monsanto transnacional, que tiene arrodillados a muchos pueblos con hambre, no nos quiere o quiere certificar las semillas, monopolizar las semillas y hacer que las semillas se maten a sí mismas una vez produzcan, para que le volvamos a comprar las mismas semillas a la Monsanto. Nosotros nos las mantenemos llorando porque la Pfizer, cuando le dé la gana, otras transnacionales en términos de salud, no nos van a vender más medicamentos y nos vamos a morir de no sé cuál o tal enfermedad. Pero yo les voy a decir algo, eso no es culpa de ellos, eso es culpa de nosotros. Porque para que nosotros podamos elaborar cualquiera, y a nosotros nos adora hablar de soberanía, cualquier elemento de soberanía, sea este en términos de seguridad y defensa, los F-16, de alimentación, el caso de las semillas, o incluso de la salud, el caso precisamente de la Pfizer, no existe soberanía plausible en la práctica si antes no hay una soberanía teórica. El conocimiento, y esto es un lugar común, es el arma fundamental y es el poder fundamental en este espacio-tiempo que nosotros llamamos siglo XXI. De ahí entonces la necesidad de plantear el tema de la investigación como uno de los temas fundamentales a discutir en pro de la construcción, de la estructuración de una futura ley. Es una cita que nosotros tenemos pendiente. Y yo haría una brevísima introducción filosófica del tema precisamente del conocimiento y su relación con la universidad. Y es que nosotros en Venezuela podríamos llamarnos paradigma negativo de lo que ha sido la monopolización del conocimiento por un grupo de personas. Antes que todo, la monopolización de un conocimiento científico que los griegos llamaban epísteme y que oponían a la doxa, ¿no? El epísteme era ese conocimiento que Aristóteles llegó a estructurar bien a partir de las causas. Si nosotros hacemos ciencia cuando tratamos de buscar la explicación de un fenómeno X a partir de sus causas, la causalidad. Y este fenómeno se diferencia de la doxa, que podría en muchos casos ser interpretado como mero mito, como media explicación subjetiva de las cosas. Llueve porque los angelitos están haciendo pipí o los angelitos están llorando. Eso es una opinión que los griegos llamaban doxa. En oposición a esto está entonces la epísteme. La epísteme pues pasó a ser un conocimiento científico, un conocimiento elaborado a partir de una metodología precisa que quería buscar la verdad a través de la explicación plausible de la realidad precisamente que nos circundan y las causas que la estructuran. No hay nada más democrático que el conocimiento, o no debería haber nada más democrático que el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque si yo tiro este lápiz aquí, en Caracas, de donde estamos nosotros reunidos,
lo tiro en Tokio o lo tiro en París y en todos los casos cae, esto debería ser entonces una ley universal, que se llama la ley de gravedad. Resulta que en Venezuela no es así. En Venezuela, si hay algo que ha sido monopolizado por un grupo de personas, es precisamente el conocimiento, que ha sido encapsulado en grupos de poder y que pareciese que en muchos casos estos grupos de poder científicos y del conocimiento incluso pudieran transmitir genéticamente su sabiduría a hijos y nietos. Más aún, este conocimiento científico se convirtió en muchos casos en un fortín epistemológico, un fortín del conocimiento que tiene como límites los límites de la universidad y que muchos protegen bajo la figura de autonomía, es decir, la autonomía mal interpretada que junto con el lenguaje se convirtió en los grandes protectores de este conocimiento elitista. Y hablo ¿por qué del lenguaje? Porque nosotros estamos llegando incluso a un nivel de atomización y dictadura del conocimiento a través precisamente de las disciplinas, de las facultades que ya no nos deja ni siquiera que se pueda entender bien un biólogo con un matemático o un físico con un filósofo. El lenguaje se convirtió en el instrumento de separación y de poder más grande que existe. Entonces, esto que son ya desvaríos de la ciencia moderna, en Venezuela no fueron desvaríos, no fueron excepciones, sino que es precisamente la regla. En este sentido, yo quiero citar, y no me gusta mucho a mí estar citando a nadie, porque es otra de las prácticas fundamentales de nuestros universitarios, tratar de hablar compitiendo a ver quién cita más en el menor número de tiempo posible. Pero nos dice Habermas, y esto tiene que ver muchísimo, no solamente con la ciencia, sino también con la universidad, que la ciencia, para escapar de toda ideología posible, se convirtió ella misma en una ideología. En este sentido, Gobierno Bolivariano.